¿Cuántos somos en el grupo, compañero? Antes que empiece a grabar. Somos seis, si no me equivoco. Seis, más dos. ¿Cuántos Hay invitados eran? ¿Cuatro o tres? bueno, dos invitados, o sea, dos invitados hay presentes. Así que hay cuatro participantes del grupo. Faltan dos que supongo que se van a incorporar en el trayecto, ¿no? Listo. Ya. Muy bien, muy buenas noches con los presentes, a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida en esta sesión de capacitación. Somos estudiantes de la UTP de la Facultad de Derecho y vamos a compartirles una breve exposición sobre eh, lo que es extinción del contrato de trabajo y el despido. Voy a compartir mi pantalla, por favor me indican si se ve correctamente y si se escucha. ¿Se ve correctamente la pantalla? Sí, Sí, compañero. Muy bien. Desde el grupo 8 vamos a hacer el tema el día de hoy sobre extinción del contrato de trabajo y el despido. Esos son los participantes. Bien, vamos a iniciar. Bueno, luego de finalizar esta sesión, vamos a identificar la naturaleza y las características de la extinción de un contrato laboral y vamos a conocer también sobre el despido, ¿no? Siempre de repente hemos escuchado el tema del contrato laboral, es fundamental para una relación laboral cuando nosotros nos incorporamos, sobre todo al régimen privado, ¿no? También hemos escuchado sobre el despido laboral, ¿no? A veces de repente hay situaciones que no conocemos, entonces en esta oportunidad vamos a reforzar un poco ello, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante aprender sobre la extinción del contrato laboral y el despido? Porque en nuestro día a día vamos a vernos con, de repente, compañeros, familiares, o de repente, en el marco de nuestras actividades, de repente vamos a sufrir también un despido arbitrario o nulo, ¿no? Y eso lo vamos a ver cómo poder tener conocimiento para poder cuestionarlo en su momento, o en todo caso, para poder informar a las personas que han sufrido este despido, ¿no? Muy bien. A modo de pensamiento, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar estos conocimientos en la práctica. Esto lo dijo Aristóteles. Muy bien, a continuación vamos a ver un pequeño video muy breve para dar, digamos, la entrada a este tema, ¿no? Vamos a verlo, vamos a compartir pantalla y eh, es a modo de presentación del tema. A ver, un momento. Está- mm, ya. Quiero, quiero saber si se escucha, me indican si se escucha. ¿Se escucha el video? Nada, compañero. no se escucha. A ver, un ratito. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha el video, disculpe? Sí, Sí, compañero, se escucha. Ya, entonces voy a ponerlo de un inicio.
Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención en el video. Bien, lo que hemos podido ver pues en este video es que a Bob Esponja lo están despidiendo, ¿no? Y entonces vemos pues que esta situación le ha generado una afectación a él. Ahora, de repente hay muchas ideas, ¿no? Sobre por qué lo están despidiendo. Quizás, por ejemplo, el cangrejo verificó por las cámaras que Bob Esponja está, digamos, no teniendo buenas prácticas de higiene cuando está trabajando, ¿no? Por ejemplo, lo vemos que salta, lo vemos que comienza a masticar la comida para servirlo en las hamburguesas, etcétera, ¿no? Pero también vemos, pues, que digamos que el cangrejo lo ha despedido de una manera abrupta, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conocer un poco sobre qué cosa es el despido y cuáles son los pasos para un despido que sea, digamos, de acorde a la normativa y obviamente la legalidad, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien. Muy bien, vamos a ver un poco lo que es un contrato laboral previamente, ¿no? De manera general nomás, un contrato laboral de trabajo es el acuerdo entre un trabajador y su empleador o empresa, ¿no? En el que se determinan las características de la relación laboral que ambas partes establecen. Se trata de un conjunto de condiciones que ambos se comprometen a cumplir y que giran en torno a los elementos esenciales de toda relación laboral, ¿no? Tales como prestación del servicio, la remuneración y la subordinación de una parte a la otra. ¿Y para qué sirve este contrato laboral? Bueno, para otorgar seguridad jurídica a las partes, mediante la firma de un contrato, ambos trabajador y empleador obtienen derechos que pueden exigir a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, el empleador puede exigir al trabajador entrar y salir del centro de trabajo a cierta hora del día, trabajar tal cantidad de horas, realizar el trabajo con determinadas características, ¿no? Reportarse, etcétera, ¿no? Y por la otra parte, el trabajador tiene el derecho a que se le pague el salario acordado, gratificaciones, bonificaciones, a que se respete su horario de trabajo y a gozar de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el contrato es, digamos, los acuerdos de voluntades que se plasman en un documento, de preferencia escrito. Vamos a conocer un poquito más sobre el contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Para que exista un contrato tienen que haber tres elementos básicos. Primero es una prestación personal. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador va, digamos, prestar los servicios de manera directa y concreta, ¿no? O sea, de manera directa con el empleador. Es decir, la realización de estas actividades laborales no son delegadas, sino son ejecutadas por el mismo trabajador. O sea, el trabajador tiene que él realizar las actividades las cuales se está comprometiendo en el contrato. Luego es la remuneración, ¿no? Este trabajador tiene el derecho a ser remunerado. Debe observarse la presencia de una contraprestación otorgada debido al servicio prestado. Esto es en términos económicos, o sea, un sueldo, ¿no? Este también es un derecho del trabajador establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Y también el otro elemento esencial es la subordinación, o sea, quiere decir que este trabajador en un contrato laboral se encuentra bajo la dirección de un empleador, ¿no? Asimismo, este último puede fiscalizar y sancionar las acciones de su trabajo. Entonces, recuerden, algo importante, los elementos esenciales de un contrato laboral son la prestación personal, que el trabajador brinde directamente estos servicios, estas actividades a su empleador, que estas actividades sean remuneradas, o sea, que tengan un salario o un sueldo, y que estas actividades que realice el trabajador sean subordinadas, o sea, que esté de acuerdo siempre a un jefe que tenga que reportar, ¿no? Entonces, bueno, esto en el marco del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que regula la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este decreto legislativo regularmente se aplica en lo que es el sector privado, ¿no? Y que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 00397 del Ministerio de Trabajo. La clasificación del contrato de trabajo es el indeterminado, a plazo fijo, sujetos a modalidad, tiempo parcial, etcétera, ¿no? Entonces, para los requisitos formales para su validez, debe constar por escrito y triplicado,
debe especificar las condiciones de la relación laboral, debe indicar las causas objetivas de su contratación y también la duración, ¿no? Son algunos elementos, ya sea formales y esenciales, que tiene que tener todo contrato de trabajo. Eso de manera general para ya entrar al tema. El tema de ahora es las causas de la extinción del contrato de trabajo, ¿no? Tenemos por un lado las clases de despido, ¿no? Por ejemplo, el despido nulo, el despido justificado o por causal, conducta y capacidad del trabajador, despido indirecto por hostilización, despido objetivo por caso fortuito, fuerza mayor, motivos económicos, tecnológicos, disolución o liquidación de la empresa. Los derechos que tiene el trabajador frente a un despido y algunos casos prácticos, ¿no? Un momento, voy a compartir una presentación. A ver, a ver, a ver. Mm, un momentito. Ya. Ya, bien. Entonces, tenemos las causas de extinción del contrato laboral, ¿no? La extinción del contrato laboral se extingue por varias causales, ¿no? No solamente por un despido, ¿no? Se extingue, por ejemplo, por el fallecimiento del trabajador o del empleador, ¿no? También tenemos, por ejemplo, que se extingue, ¿no? O sea, quiere decir que se extingue, que llega a su fin el contrato laboral, por una renuncia o un retiro voluntario, ¿no? Lo que es más conocido como la carta de renuncia. O sea, el trabajador decide voluntariamente retirarse. También por la terminación de la obra o servicio, ¿no? En el caso de contratos modales, ¿no? Cuando ya no es necesario, por ejemplo, el servicio, bueno, se extingue el contrato. El mutuo disenso también, o sea, cuando las ambas partes se ponen de acuerdo en que se va a extinguir el contrato laboral. La invalidez absoluta permanente del trabajador, por ejemplo, si tiene un accidente y este le causa invalidez absoluta permanente, se ya no va a poder trabajar, entonces el contrato también se extingue. La jubilación, cuando ya, por ejemplo, tienen un límite de edad, terminación de la relación laboral con causa objetiva, ¿no? Y el despido. Lo que vamos a ver en esta oportunidad, una de las causas de la extinción del contrato laboral es el despido, ¿no? Y todos los tipos de despido que hay. En el caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación y el empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Bueno, este es el caso de la renuncia. Usted sabe que para renunciar siempre hay que presentar una carta de renuncia y pidiendo de repente, si es una renuncia súbita, pidiendo de repente al empleador que le exonere de esos 30 días de anticipación que dice la norma, ¿no? Entonces, respecto al despido, es importante considerar que tiene dos elementos esenciales, ¿no? Que tienen que estar relacionados a una causa justa, relacionada ya sea con la capacidad o con la conducta del trabajador, y un debido procedimiento, ¿no? Naturalmente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que es la causa justa, no? La causa justa cuando se refiere a, o sea, no se puede, por ejemplo, como en el video de Bob Esponja, decirle a Bob Esponja, te despido porque me voy a ahorrar en tu salario, ¿no? Entonces no hay una causa justa para poder extinguir el contrato mediante despido, no lo puedes despedir de esa forma. Pero la causa justa está relacionada con dos ámbitos. Primero, la capacidad. La capacidad se refiere a las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas, ¿no? Que puede tener el trabajador. El rendimiento deficiente y la negativa injustificada del trabajador a someterse a un examen médico. Eso es respecto a la capacidad. Pero también con la conducta, ¿no? Una causa justa también puede ser relacionada con la conducta o la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. O sea, la causa justa quiere decir por capacidad o por conducta, ¿no? Y entonces vamos a ver cuál es el procedimiento, ¿no? El procedimiento, por ejemplo, para el despido por conducta, en este caso,
vamos a, por ejemplo, siempre tiene que haber, como ustedes saben, la conducta y el debido procedimiento. Para que un despido sea válido, tiene que haber una causa justa que puede estar relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador y también tiene que haber un debido procedimiento. Este procedimiento que debe seguir no es que, por ejemplo, como en el video que vimos, de manera inmediata te despido, sino que primero tiene que haber, ¿no? Una imputación de los hechos, ¿no? Por ejemplo, una carta de preaviso se llama, ¿no? ¿Qué es lo que yo te estoy imputando más la causa y más la prueba? ¿No? Entonces, el empleador tiene que darle una carta de preaviso de despido al trabajador y decirle, por ejemplo, Bob Esponja, las cámaras de seguridad han evidenciado que tú has estado metiendo los pepinillos a tu boca y así los has servido a los clientes. Entonces, es un hecho más una causa, más la prueba de esta causa, ¿no? Y entonces el trabajador tiene no menos de 6 días naturales para presentar sus descargos, ¿no? Y en función a estos descargos recién va a venir lo que sea la carta de despido y el empleador, o sea, la empresa o el que le está contratando, va a valorar, digamos, si es que los descargos tienen suficiente justificación o si a pesar de los descargos igual corresponde el despido, ¿no? Y también y respecto a la capacidad también, ¿no? En el tema de la capacidad, hay también una imputación de cargos que tiene que realizar el empleador, comunicarle al trabajador, y este trabajador tiene 30 días naturales, ¿no? Para que demuestre su capacidad o corrija esta deficiencia, de repente si no está cumpliendo con sus metas, ¿no? Y luego de ello, ya el empleador puede brindarle una carta, ¿no? Que es la causa, la causa de despido a su fecha de cese, pero tiene que seguir un debido procedimiento, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Es importante el debido procedimiento. Muy bien. Respecto al despido, como les decía, ¿no? Es el debido procedimiento más una causa justa. Solamente así se puede despedir a un trabajador. No, no se puede, digamos, despedirlo de manera arbitraria, ¿no? Tiene que despedirse con un debido procedimiento más una causa justa, ¿no? Muy bien. ¿A quién le toca participar? Me parece que es a un compañero. A ver, ya estamos en Gracias, 10. compañero, gracias. Adelante, Sí, en compañero, sí. efecto, muchas Sí. gracias. Bueno, como usted bien lo ha señalado, esta oportunidad sobre el tema de la extinción laboral, vamos a referir básicamente a lo que es el despido, ¿no? Ha hablado propiamente dicho respecto a las causas que se han establecido en este despido y ahí, por ejemplo, el debido procedimiento más la causa justa. O sea, no puede haber un despido correcto, un despido de la mejor manera de un trabajador si es que no se hace de acuerdo a ley. ¿Y qué establece la ley? El debido procedimiento más la causa justa, tal como está señalado ahí en la diapositiva. ¿Qué significa esto? Como ya se ha señalado anteriormente, se tiene que dar una carta de preaviso a efectos de que el trabajador haga su descargo y posteriormente pues establezca si corresponde o no corresponde. Muchas veces las empresas pues eh, extinguen la relación laboral y le dan su carta de despido. Cuando hablamos de esta causa justa, ¿a qué se refiere? Ya sean por dos temas concretos. Uno es por la conducta del trabajador y la otra por su capacidad propiamente dicha. Entonces, ahí hay que tener un aspecto muy importante respecto a este tipo de procedimiento. Continúe, compañero, con otra diapositiva. Luego podemos ver respecto al procedimiento, como bien se ha señalado. En la carta de preaviso, eh, ustedes podrán observar, compañeros, básicamente ahí se consignan los datos completos del trabajador. ¿Quién manda esa carta de preaviso? La empresa, pues indudablemente, ¿no? Los datos completos del trabajador respecto al contrato, ¿no? El documento presentado a la empresa, teléfono, el correo. ¿Qué señala la empresa ahí? Describe los hechos, ¿no? Los hechos que han sucedido, o sea, lo que ha cometido presuntamente el trabajador. Está sustentado conforme se verifica, lo sustenta y luego hace dentro del cuerpo de esa carta de preaviso, dentro de la estructura del texto, tiene que señalar cuál es la norma aplicable, ¿no?
lo que hacen las empresas. Decirle al trabajador, mira, te mando una carta de preaviso porque yo estoy invocando por causa justa el literal A del artículo 728 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, puede invocar normas internas, referido al reglamento interno de la empresa, ¿no? Que es un reglamento interno de trabajo, entre otras normas que impliquen la relación laboral en el sector privado. Y lo que quiera señalar la empresa finalmente en esta carta de preaviso, anexando los documentos o algo que ellos quieran señalar. Ante esta carta de preaviso, ¿qué es lo que corresponde posteriormente? El descargo por parte de quién? El descargo por parte de el trabajador. Entonces, el trabajador indudablemente tiene que cuestionar cada uno de los argumentos que le ha señalado, que le ha imputado la empresa, ¿no? En esa carta de preaviso, tal como lo vemos ahí, ¿no? Hecho uno, argumentos de contradicción y el sustento de sus medios probatorios. ¿Qué se pide ahí? Que se archive, ¿no? Lo que viene señalando la carta de preaviso y fundado su descargo en ese extremo. En el hecho 2 igualito, argumentos de contradicción y así, con cada uno de los hechos de manera concreta que hayan ahí. Por lo tanto, el trabajador también puede señalar normas aplicables sobre el particular. O sea, puede contradecir la aplicación de la norma que está señalándose en la carta de preaviso y el trabajador en su descargo también puede contradecir y decir, bueno, no corresponde la aplicación de este inciso ni el artículo tal de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral porque yo no he cometido esto y lo que corresponde es la aplicación del inciso tal del artículo tal de la norma tal. O sea, el trabajador tiene que contradecir respecto a uno de eso. Luego, finalmente, ya pues señala otros argumentos, otros fundamentos, otros idigos que pueda señalar también en su carta, perdón, en su escrito de descargo y firmarlo finalmente, suponiendo su firma y su rúbrica como tal. Continúe, compañero, con la siguiente diapositiva. Aquí entramos ya al tema de la clase de despido, tanto en el sector público como privado. En el sector público tienen sus normas establecidas, ¿cierto? Entre ellas tenemos el decreto legislativo 276, no es 726, sino 276, y su reglamento propiamente dicho, la ley 24041. De igual manera, respecto a los profesores, que actualmente es la ley de reforma magisterial y también tiene su reglamento. La ley del régimen policial, de los jueces y fiscales, que es la ley orgánica del Poder Judicial, entre otras normas que, repito, es de carácter público. También es de aplicación el 728 y el texto único ordenado y su reglamento, sí, porque existen empresas públicas privadas, que es una especie de mix. También tenemos el caso del decreto legislativo 1057 y los trabajadores que están dentro del campo de la ley 31131. Ahí está básicamente establecido respecto a la modalidad del contrato indeterminado, transitoria, suplencia, cargo de confianza y finalmente la ley de servicio civil que a través de una resolución administrativa autoriza para contratar en el sector público previo concurso público, como lo señalan esas normas. Ahora también nos podemos observar que en el ámbito privado, ya lo hemos dicho, aquí se sustentan respecto al decreto legislativo 728, su texto único y su reglamento, en donde establece el contrato indeterminado, modal y aparte los regímenes especiales como son construcción civil, trabajadores portuarios, trabajadores del hogar, sector salud, MIPES, entre otros. Aquí es importante tener en cuenta que a veces la relación laboral la quieren ocultar, esconder, ¿no? Eso ya es de público conocimiento. Cuando contratan, por ejemplo, el sector público, ¿no? Contrata a un trabajador, pero lo contratan a través de valga la redundancia, un contrato civil de locación de servicios, o si no, por servicios generados a través de orden de servicios que tienen que otorgar recibo por honorarios, a través de servicios por tercero y servicios no personales, pero en realidad ocultan una relación laboral. Y eso la Corte Suprema de nuestro país ha detallado en varias jurisprudencias sobre este esquema. Y aquí ustedes podrán observar que respecto a las clases de despido, tenemos los siguientes, ¿no? Despido nulo, despido arbitrario, despido incausado, despido fraudulento, indirecto, que es a través de la utilización, objetivo justificado y el injustificado. Siguiente diapositiva, compañero. Respecto al despido nulo, aquí es importante detallar, ¿no? A ver, respecto al despido nulo,
es importante señalar y detallar lo siguiente. Eh, ¿Por qué se dice que un despido es nulo? Porque las empresas actúan al margen de la ley, ¿no? O sea, despiden a un trabajador bajo ciertas condiciones que están contra las leyes laborales y contra nuestra constitución política que defiende no solamente los derechos laborales, sino constitucionales. Claro, aquí no vamos a entrar a un estudio o debate de los derechos constitucionales, pero sí convergen respecto a la defensa del trabajo, como por ejemplo el derecho al trabajo que está en la constitución política. ¿Y cuándo se declara despido nulo? O sea, cuando los órganos jurisdiccionales, los juzgados, deben declarar despido público. Por ejemplo, número uno, cuando un trabajador es despedido por haberse afiliado a un sindicato o participa en las actividades sindicales. La mayoría de empresas en el Perú hacen eso. Ven que un trabajador creó un sindicato o se afilió a un sindicato, inmediatamente lo despidieron, sin causa alguna, ya sea desde el punto de vista de su capacidad o conducta, como lo hemos visto anteriormente. En segundo lugar, lo despiden por el hecho de ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. O sea, si el trabajador llega a ser dirigente del sindicato o de una organización sindical, incluso externa a la empresa como tal, también es materia de despido nulo por parte de los empleadores. Otro tercer aspecto que hemos podido encontrar nosotros es que presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. Por ejemplo, si un trabajador va, presenta su queja o lo denuncia ante una FIL, ¿qué hace la empresa? Lo despide. Lo despide. Sin más reclamo alguno, que tendría que ir a acudir al Poder Judicial, a los juzgados laborales competentes para solicitar su reposición por el solo hecho de haber presentado una queja. ¿Qué va a hacer el juez? Declarar que ese es un despido nulo. Como cuarto, el tema de la discriminación por raza de sexo, perdón, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole, también va a ser declarado nulo si es que se dan estas causales que están de efectiva protección por parte de las normas laborales. Y también se da el caso, en quinto lugar, respecto al embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Ha habido casos, sí, hay sentencias de la Corte Suprema en donde se ha determinado que no puede ser despedida una trabajadora por tema de su embarazo o porque ha nacido su bebé o sino por las consecuencias que venga un parto, que puede ser un parto complicado y más aún con el tema de lactancia, porque eso está dentro de la norma de que tiene y está protegido como tal en el ámbito laboral. Yo me quedo ahí, compañero, voy a dar pase a mi siguiente compañera en su exposición. Gracias. Perfecto, compañero. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra disertación acerca del despido. Ahora vamos a hablar acerca del despido justificado y las causales Pero por la cual... disculpe, compañero Kelly, si podría pegarse un poquito más al micro, por favor. Perfecto. Esta vez vamos a hablar acerca del despido justificado y las causales por la cual se puede dar este despido justificado. ¿Mm? De esta manera vamos a hablar del quebrantamiento de la fe laboral, ¿no? Cuando ya el trabajador causa un perjuicio a la empresa mediante la buena fe que el empleador le otorga a él, y él quiebra esta buena fe laboral de alguna manera causándole, repito, un perjuicio a la empresa. Así también, cuando el trabajador reiteradamente se resista a cumplir las órdenes que le da su empleador, entonces, esta continuidad tiene que ser debidamente también justificada, tiene que ser también debidamente plasmada, que quede como antecedente para que se dé esa reiterada resistencia a las órdenes que le da su empleador. Así también a la continuidad que pueda dar una reiterada paralización intempestiva de labores. Se puede presentar o no se puede presentar a laborar este señor. Entonces, esta continuidad que también tiene que ser fundamentada, tiene que ser también documentada para que se dé esta reiteración. De esta manera, también es un motivo justificado para poder despedir al trabajador. La inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial. Cuando el trabajador no tiene cuidado por su seguridad o la seguridad de sus compañeros, entonces esta inobservancia o este descuido que pueda tener este trabajador también es motivo causal en caso de que él cause algún daño o de repente
ponga en riesgo a sus compañeros. Entonces, que esté debidamente comprobado este riesgo de seguridad o no compromiso del trabajador con la seguridad de sus compañeros y de él mismo, entonces también es causal para un despido justificado. La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores. En este rendimiento de las labores ya viene a ser por una falta de capacidad del trabajador, porque él ya tiene un estándar de cuánto trabaja, de cuánto produce, y de un momento a otro él baja este estándar, ¿no es cierto? Entonces, ese también es una causal, siempre y cuando previamente se le conmine al trabajador a que continúe con sus labores y siga con la capacidad que él está produciendo. Entonces, de reiterar, continuar con esa disminución en su capacidad de producción, entonces también es un motivo para un justificado despido. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador. Cuando el trabajador ya tiene estas manías, estas mañas o estas conductas de querer sustraer bienes ajenos, y es más de su compañía todavía, en caso que sea aprobado, entonces definitivamente es un despido justificado. El uso, la entrega claro, por supuesto, ¿no? El uso y la entrega a terceros de la información reservada del empleador. El empleado tiene acceso a cierta información que es de uso exclusivo y en muchos casos de manera sustancial para el desarrollo de la empresa. Como trabajador, uno también está en la obligación de no brindar esa clase de información que puede causar un perjuicio a la empresa. De ser comprobado, por supuesto, también caería en un despido justificado. La concurrencia en reiteradas veces de estado de embriaguez. Por el cumplimiento de algunas de nuestras funciones, el venir en estado de embriaguez podría ocasionar daños a nuestros compañeros o si no, bajar nuestra capacidad técnica para poder realizar nuestro trabajo. Así también los actos de violencia grave, indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita contra nuestros compañeros o nuestros superiores, eso también es causa de despido justificado. El daño intencional a los edificios, instalaciones y las obras, el no tener cuidado con el ambiente donde estamos laborando, eso también es motivo de despido justificado. Todos estos hechos tienen que estar debidamente contemplados y probados, ¿no? El permiso o licencia. eh, Hay ciertos límites dentro del trabajo para poder pedir permisos o licencias, ¿no? Está dentro de nuestro reglamento de funciones el límite que podemos pedir permisos y licencias y qué tan necesario sea la presencia de este trabajador en la empresa. El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Así es, si el trabajador no se presenta a trabajar de una manera injustificada, que no tenga un descanso médico o no tenga otra justificación y se abandona el trabajo por más de 3 días consecutivos, entonces es también un despido justificado por parte del empleador. Y por último, tenemos el hostigamiento sexual, ¿no? Es una conducta que el trabajador, que de ser comprobado que esté hostigando sexualmente a sus compañeros o sus compañeras, entonces definitivamente va a ser meritorio a un despido. Eh, en caso que se dé la causa justa, esto es la capacidad, ¿no es cierto?, del trabajador. Así es de que la comisión de esta falta grave no solamente puede acarrear su despido, si esta inconducta podría ser también una infracción penal, ¿no? No solamente incurriría en su despido, sino también tendría que verse con el Poder Judicial para poder enervar su responsabilidad penal por delitos de dolo, ¿no? Y por último, también podría de comprobarse, ¿no? El dolo del trabajador, entonces también podría inhabilitarse al trabajador para que siga cumpliendo sus funciones. Acá unas preguntas tenemos para resolver, nos dice,
Procede el despido por el quiebre de la buena fe laboral, aunque no se haya ocasionado perjuicio al empleador, pues obvio que no, ¿no? Procede el despido por quedarse dormido en el trabajo, que su obligación esencial es el manejo de un vehículo pesado. Sí, imagínense, ¿no? Quedarse dormido mientras uno está manejando un equipo pesado pone en riesgo tanto las instalaciones como también al personal que trabaja junto con él. Por ende, sí, definitivamente es un despido justificado. La comprobación de la escasez de la diligencia importa un sencillo examen de la falta de cuidado de labores. Definitivamente un examen sobre la falta de cuidado de sus labores no implica que tenga necesariamente que ser despedido, pero sí una llamada de atención para que continúe capacitándose, ya que se requiere, ¿no? Mientras más capacitado esté su personal, mejor producción, bueno. Siguiente diapositiva, compañero. Así Ahí también, es- el beber licor dentro de la empresa, ¿no? Ya de por sí está dentro del horario laboral que debería estar produciendo, está dedicándose a otra actividad y mucho más todavía se está bebiendo licor dentro de la empresa, lo cual incurre en un riesgo de seguridad para sus compañeros. Llegar a la empresa en estado de ebriedad y ocupar un puesto de riesgo a la integridad física del trabajador y de terceros. Puede ser un chofer, maquinista, piloto, etcétera. Se puede despedir dada la actividad de riesgo, ¿no? Llegar al centro laboral en estado de ebriedad, pero no ocupar un puesto de riesgo, tiene dos posibilidades, ¿no? En la primera, posibilidad, en caso de que él sí ocupe un puesto de riesgo, como manejar maquinaria o manejar equipo pesado o, o conducir automóviles, claro que definitivamente es muy riesgoso y por lo tanto el venir en estado de ebriedad para cumplir estas funciones sí definitivamente es un despido justificado. Ahora, ¿qué pasa? Que si no cumple estas funciones, ¿no? Pero si el trabajador viene en estado de ebriedad y empieza a agredir a sus compañeros, empieza a insultarlos, empieza a provocar un mal ambiente, pues también, ¿no? Hay una causal ahí para un despido justificado. Pero ¿qué pasa si el trabajador no viene en estado etílico, no realiza actividades de riesgo y simplemente cumple con sus funciones? El ser detectado también implica tener una suspensión o una amonestación porque no hay riesgo a sus demás compañeros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Muy bien. El despido indirecto, esta es otra forma de despido, otra forma de separación, de terminar la relación laboral, es el despido indirecto o la hostilización, ¿no? Ya que de esta manera el empleador hostiliza, ¿no? De alguna manera no deja que cumpla con sus funciones con tal de aburrirlo y que renuncie. Esta renuncia es un despido indirecto, se puede decir, y estas son las causales, los aspectos que hemos encontrado. La falta del pago de la remuneración en su debida oportunidad, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, en un caso normal, él recibe sus pagos cada 30, por ejemplo, y de un momento a otro empieza a recibir sus pagos cada 5 sin motivación alguna, ¿no? Sin esa fuerza mayor. Una fuerza mayor sería de que haya un desastre natural de repente o un caso fortuito de repente que la empresa haya caído en quiebra, ¿no? Solamente por esas razones, pero si está en su medio normal, en sus días normales, no tiene por qué bajarle la remuneración a su trabajador. El hacerlo está ya entrando en hostilización al trabajador. Así también la reducción de la categoría y la remuneración. Si de un momento a otro el trabajador está ocupando un puesto, de un momento a otro lo bajan de categoría y le bajan su remuneración sin el debido un procedimiento que se le pueda hacer a este trabajador, incurriría también, ¿no? En la hostilización el empleador. Así también el traslado de un trabajador
de un lugar distinto al que él normalmente presta su servicio, también, ¿no? Es parte de una hostilización, siempre y cuando esto tenemos que recurrirnos al contrato. Si en el contrato dice que él puede ser movilizado de una sede, porque la empresa tiene varias sedes y puede ser rotado de una a otra sede, pues bueno, no hay, una hostilización, ¿no? Porque el trabajador se ha sometido a que puede ser rotado también, ¿no? La, otro motivo también es la inobservancia de las medidas de higiene y de seguridad que puede afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. Efectivamente, ¿no? Cuando el empleador de repente a su empleador lo pone en una situación donde pone en riesgo su vida, ¿no? Donde pone en riesgo de repente su salud, de repente mandarlo a trabajar ahí en fuertes ondas sonoras, donde hay cortadoras, trozadoras, sin el debido equipo para que necesite él para poder sobrellevar este trato, este ambiente, entonces también sería parte de lo que es socialización. El acto de violencia o faltamiento verbal de palabra en agravio al trabajador o su familia, ¿no? Es cuando los trabajadores, como antiguamente, ¿no? Los trataban como cholos, como indios, y estos empleadores antiguamente, ¿no? Los trataban de esa manera. Ahora no, ¿no? Referirse a ellos en agravio de su persona o de su familia, pues bueno, ahora ya con estas normas de derecho laboral, pues bueno, estaría cayendo en lo que es una falta grave de hostilización por parte del empleado. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole, ¿no? Estos actos definitivamente, ¿no? Si son separados de alguna manera, discriminados por el hecho de que tengan una religión o habitualmente ahora tenemos, ¿no? Opciones sexuales o su raza, ¿no? O porque hablen otro idioma. Entonces, este tipo de discriminación también son actos de hostilización. Los actos que van contra la moral y de todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Bueno, en este caso, todo ello que atente contra el buen desarrollo de la persona es lo que va contra la dignidad, ¿no? Y de un momento a otro que se cambie estas conductas con estos trabajadores por parte del empleador, de alguna manera mellando su dignidad, entonces también están en curso dentro de lo que son hostilización por parte del empleador. La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Bueno, todos sabemos que en los trabajos hay una cuota que tienen que tener todas las empresas con respecto a lo que son trabajadores con discapacidad, y a ellos se les debe otorgar las facilidades para que ellos puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera, ¿no? Como por ejemplo rampas para los que son, para los que tienen silla de ruedas o estacionamientos dedicados para ellos. Así, acá tengo unas preguntas también sobre los actos de hostilidad, ¿no? La falta de pago de remuneración por un caso fortuito es hostilización. No, por supuesto, ya explicamos lo que es el caso fortuito, por ejemplo, cuando una empresa cae en una crisis económica o cae en bancarrota o tiene que eh, separarse la empresa, ¿no? Entonces, no vendría a ser en este caso un acto de hostilidad. La reducción de la categoría del trabajador por características propias de su profesión y oficio en el puesto, por supuesto que no, tampoco sería un acto de hostilidad si es que su profesión y su oficio no son acorde al puesto, ¿no? Si de repente estaba ocupando un lugar que no le correspondía, ¿no? Y viene una persona que ya esté acorde al puesto con el grado, el título, para que ocupe ese puesto, pues a la otra persona no, definitivamente reducirle, ¿no? Su categoría no incurriría en el caso de hostilidad. La rotación del trabajador de un lugar distinto debido a los criterios razonables con necesidades razonables y efectivas de la empresa, pues en este caso tampoco, ¿no? Porque ya, pero para eso tenemos que remitirnos, como les dije inicialmente, a lo que es el contrato, ¿no? Si en el contrato está que la persona
accede a ser rotada en sus sedes de la empresa, entonces no hay ningún motivo para ser considerado un acto de hostilidad. Si hay acuerdo en la reducción de remuneraciones, ¿puede haber hostilidad? Por supuesto que no, ya que en un acuerdo de ambas partes, entonces, en salvaguarda de repente por los intereses de la empresa, ¿no? Llegan a un acuerdo entre el empleador y el trabajador, pues bueno, no habría un acto de hostilidad, ya que es voluntad del trabajador reducirse sus saberes. Eh, si hay convenio de recategorización, hay hostilidad. En este caso tampoco habría hostilidad porque, de acuerdo a su trabajo, la persona va a recategorizarse voluntariamente, ¿no? Si quiere ascender o si quiere mantenerse en su puesto también, ¿no? No hay ningún problema. Y eso es parte de lo que es voluntad del trabajador. Designar horario nocturno al trabajador convaleciente constituye un acto de hostilidad. Pues en este caso sí, ¿no? Ya que esta persona viene de sufrir una enfermedad y bueno, ocasionarle un servicio nocturno a estas personas que de por sí ya están mal, entonces sí, ¿no? Ocasiona un caso de hospitalización. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este punto vamos a hablar acerca del despido objetivo, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor, motivo por el cual hemos estado hablando en el punto anterior, sobre motivos económicos, tecnológicos, la disolución y la liquidación de la empresa, ¿no? La empresa proporcionará principalmente al sindicato la información pertinente, indicando con precisión los motivos que invocan y la nómina de los trabajadores afectados. El empleador presentará ante la autoridad administrativa de trabajo una declaración jurada de que se encuentre incurso en la causa objetiva invocada. De esta manera, entablarán una negociación para acordar las condiciones de la terminación de los contratos de trabajo o las medidas que puedan adoptarse para evitar o limitar el cese de personal. La autoridad administrativa de trabajo está obligada a dictar una resolución dentro de los 5 días hábiles siguientes. Por último, vencido este dicho plazo, la autoridad administrativa de trabajo dentro de las 24 horas siguientes convocará a las reuniones de conciliación para poder ajustar el pedido en ambos lados, ¿no? Para poder llegar a un punto de equilibrio entre el trabajador y el empleador. Por último, contra la resolución expresa o ficta cabe el recurso de apelación que debe interponerse en un plazo no mayor de 3 días hábiles. De dictarse una resolución de cese o de despido, en este caso de los trabajadores particulares, entonces el trabajador tiene 3 días hábiles para poder apelar esa decisión. En caso, ¿qué hablamos en el caso anterior de lo que era el caso fortuito y la fuerza mayor? Sustituyendo el dictamen y la conciliación por la inspección que que el Ministerio del Sector, ¿no? Como les expliqué, el caso fortuito y la fuerza mayor son los que ya escapan al poder del empleador, ¿no? Como dije, pueden ser los desastres naturales o el quiebre de la empresa, de esa manera. Los motivos económicos, tecnológicos y estructurales análogos. La disolución y la liquidación de la empresa y la quiebra. Por último, la reestructuración también del patrimonio que está sujeta al decreto legislativo 845. Solo se procederá en aquellos en los que comprende un número de trabajadores no menor al 10% del total del personal de la empresa. Solamente puede despedir en caso de estas situaciones solamente al 10% nomás del personal de la empresa. ¿Qué derechos tiene el trabajador frente a un despido, no? El trabajador frente a un despido, el despido fundado en causas razonables, ¿da lugar a indemnización? Por supuesto que no, ya que las cosas son fundadas, probadas, y ha sido un buen despido el que se ha dado al trabajador. Por lo tanto, no tiene lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario, ¿puede demandar la indemnización? ¿Puede demandar simultáneamente pago de otros derechos, beneficio social pendiente? Por supuesto que sí, ya que se ha demostrado de que ha sido despedido injustificadamente, o ha sido nulo, o ha sido injustificado su despido. Por lo tanto, sí, puede demandar su indemnización porque el trabajador tiene la razón.
y algún otro beneficio que haya quedado todavía pendiente. En el despido nulo, debe solicitar la reposición. En ejecución de sentencia puede optar por la indemnización. Sí, también, definitivamente, ¿no? En caso de que se dé una sentencia por despido nulo, tiene la opción, ¿no?, de regresar de nuevo para que le repongan su trabajo o, en su defecto, optar por la indemnización. ¿Cuál es el plazo de caducidad para demandar la nulidad de despido o despido arbitrario y de hostilidad? El trabajador puede plantear su demanda dentro de los 30 días naturales posteriores a su despido. Para calcular el IDA, ¿se contabiliza el periodo de prueba? No, definitivamente no se va a contabilizar el periodo de prueba. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Acá Muchas tenemos los gracias, derechos. muchas gracias, colega Kerry. Vamos a concluir con los casos prácticos, ¿no? Bien, vamos a exponer estos casos prácticos para que puedan los participantes de repente responderlos, ¿no? El caso uno es el siguiente. Juan se dirige a su trabajo muy temprano, pero en el camino se encuentra con sus amigos del colegio que no veía hace años. Por la emoción comienzan a libar licor hasta aproximadamente las 11 horas de la mañana. Juan se da cuenta que se le había pasado la hora y se dirige rápidamente a su trabajo. Ya en su centro de labores, comienza a realizar bailes y movimientos corpóreos con el ánimo de causar la gracia de sus compañeros. Al verificar dicho espectáculo, su jefe lo cita a su oficina y le dice que se encuentra despedido por asistir al centro de labores. Es falta muy grave, ¿no? En estado de ebriedad, ¿no? Según el reglamento interno de trabajo. Entonces, frente a este caso, ¿constituye un despido nulo o es justificado? ¿Qué opinan ustedes? Los que han participado, los que están participando, ¿no? En este caso, pues Juan, Buenas, eh, sí, adelante. buenas noches. En este caso, considero que sería el caso de un despido nulo, ¿no? Porque a pesar de que ha asistido al centro de trabajos aparentemente ebrio, ¿no? Este, a pesar de que es una causa justificada, ¿no? No se ha realizado un procedimiento adecuado, ¿no? Sino que ha sido de imprevisto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su participación. Sí, efectivamente, ¿no? Primero también hay que considerar de que, bueno, tiene que, como señaló los compañeros anteriores, para que sea un despido tiene que, por ebriedad, tiene que ocasionar violencia, ¿no? Y en este caso, el Juan lo que ha hecho es realizado bailes, o sea, ha hecho, digamos, un poquito de chiste, de gracia, ¿no? Entonces, el jefe al verificar esto se ha enojado, ¿no? Y lo ha despedido, ¿no? Porque él ha indicado que hay un artículo del reglamento de trabajo de que no se puede ir. Sin embargo, acá se olvidó el jefe del debido procedimiento que debe haber, o sea, ha debido enviarle su carta de preaviso respecto a su conducta y indicarle, pues, ¿no? De que se le va a someter a un proceso, ¿no? De despido, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento ya se podía realizar este despido, por lo que este despido constituiría nulo, ¿no? Algo similar a lo que pasó con Bob Esponja, de que inmediatamente lo despidieron, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, vamos al caso 2. El jefe de Maricielo le hace llegar una carta de preaviso de despido argumentando que durante el último trimestre no ha cumplido con las metas de venta en la tienda. Al respecto, según lo descrito en este caso, se está cuestionando la conducta o la capacidad del trabajador. Y la otra pregunta sería, ¿y cuál sería el plazo que tiene Maricielo para presentar sus descargos? A ver, los que puedan participar, por favor. Si es la misma persona, no hay problema. Bueno, recordemos que el jefe de Maricielo, o sea, le hace llegar una carta de preaviso y está argumentando que no ha cumplido, ¿no? En el último trimestre no ha cumplido con las metas de venta en la tienda, ¿no? Entonces, si estamos cuestionando la venta, las metas de la venta en la tienda, ¿nos referimos en este caso a la conducta o a la capacidad del trabajador? No sé si pueden responder.
A la capacidad, ¿no? Muy bien, a la capacidad. ¿Por qué? Porque se está cuestionando, no está cuestionando una conducta, si ella vino tarde, si ella, por ejemplo, llegó en esta ebriedad, o si ella, pues, se demoró 3 horas en su almuerzo. No, se está cuestionando la capacidad, ¿no? De que está teniendo una, digamos, una capacidad menor en la venta de su producción, de sus metas, etcétera, ¿no? Y en este caso, entonces, para poder cuestionar este descargo, para poder cuestionar y presentar su descargo, ¿qué plazo tendría Maricielo cuando se refiere a un descargo por la capacidad del trabajador? ¿Cuántos días tendría para poder presentar su descargo luego de que le llega la carta de preaviso? No son 30 días Sí, muy bien. naturales. Sí, Ujú. así es. Entonces, en primer lugar, como está relacionado a la capacidad, entonces el trabajador tiene 30 días naturales para poder presentar, ¿no? Su descargo, ¿no? Entonces eso sería todo por nuestra parte, ¿no? Agradecemos su participación de cada uno de ustedes y bueno, sería hasta la próxima. Muchas gracias, ¿ah? No sé si de repente pueden prender sus cámaras para poder Muchas gracias. registrar la foto final, por favor, para registrar la foto final. Sus cámaras, por favor, si lo podrían encender, solamente va a ser un momento. Compañeros, los participantes, por favor. Eh, Rosemary, Rosalinda, por favor, si pudieran prender solamente brevemente un momento. Muy bien, entonces, así estaríamos culminando. Muchas gracias por su participación, que tengan buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas